Tenemos el lujo, el placer de tener, como mencionábamos hace instantes, a un colega tan prestigioso, ¿no? Como es el querido Marcos López Arriazu, en vivo desde Palermo. Muy buenos días, Marcos, ¿nos estás escuchando bien? Hola Tomás, ¿cómo andas? Muy buenos días. Impecable, la verdad que impecable. Una barbaridad. Bueno, este nuevo híbrido que acaba de colocar la radio, por supuesto, Guille y Julia aquí, la verdad que nos sale impecable. Y bueno, es un gusto poder conversar con vos. Bueno, molestándote un ratito, sabemos que estás con muchísimo trabajo, obviamente, en esta Expo Rural 2018, para, bueno, hablar un poquito de lo que está aconteciendo allí. Pero antes de meternos en eso, te quería robar unos minutines para hablar sobre lo que es estos 10 años de la resolución 125 y del voto no positivo de Julio Cobos. Nosotros hemos armado un programa especial con gente que hablaba en el momento, con la colaboración de aquí de la gente del Cable del Pueblo, con todo lo que pasaba, con un llamado a Alfredo de Ángelis en aquel momento, en el medio de uno de los cortes de ruta. Bueno, una breve reseña, una breve opinión de lo que ha sido esto y que increíblemente ya pasaron 10 años, Marco. La verdad que sí, parece mentira. Sabes que nos tocó estar hace 10 años esa noche cubriendo en el Congreso, larga noche. Uno pensaba que iba un par de horitas, sabía que la cosa iba a ir para largo, pero uno decía, bueno, 1 de la mañana ya vamos a ir a... No te digo a descansar, porque en esa época teníamos un programa que salía a las 6 de la mañana por Canal 9 Infocampo, entonces teníamos que ir corriendo a editar notas, pero bueno, nos sorprendió igual toda esa madrugada de ese día, que la verdad que fue histórico por lo que estaba sucediendo. Ya lo dijo Cobos en estos últimos días, ¿no? Él cuando empezó a ver que iba a estar la cosa empatada, él ya tenía la decisión tomada de antes, no lo que iba a decir, como se encarga también de recordarlo cada vez que puede, por eso es improvisado, no positivo, pero sí la decisión tomada de para qué lado iba a votar, y la desesperación por tratar de no quedar en esa posición, ¿no? De decir, bueno, traten de resolverlo ustedes. Pero bueno, ¿qué pasaron 10 años después? Mira, a mí me parece que podemos hablar mucho. Evidentemente las políticas para el sector agropecuario cambiaron muchísimo, porque estamos hablando del 2008, y algo que no voy a decir que era incipiente, pero porque las retenciones, de hecho, ese es el límite. Después de eso no se volvieron a tocar durante el resto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso se sacaron en algunos casos puntuales de economías regionales, pero sí empezó un control sobre las actividades comerciales agropecuarias muchísimo más fuerte, y después vienen medidas de otro tipo que terminan afectando, como el tema del cepo al dólar, y más que el cepo al dólar, lo que termina siendo pisar el tipo de cambio, que terminó perjudicando mucho a las economías regionales. Pero vuelvo al tema de la 125, y me parece que el cambio más importante es que esos productores que estaban en la ruta, hoy son los que están tomando decisiones del gobierno. Vos ves el Ministerio de Agroindustria y lo tenías a Burjailes hace poco como ministro, ahora está Luis Miguel Echeverre, que Echeverre era uno de los, no sé si llamar líderes, pero era una de las personas, de los dirigentes más activos en Paraná, en los cortes de Paraná, que también eran importantes. Quizás tomaron, más relevancia periodística, más trascendencia periodística los de Angeli, en Gualeguaychú, pero los de Paraná eran muy importantes los actos que se hacían, y ahí él era un actor protagónico. Burjailes, bueno, era vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y si vos después empezás a ver los secretarios, subsecretarios, la mayoría de los puestos eran o dirigentes o gente de los equipos técnicos del CREA, que le daban soporte técnico a las entidades gremiales que componían la mesa de enlace. Así que me parece que ese es el cambio sustancial. Más allá de los cambios de política para el sector, creo que la política propiamente dicho hoy tiene espacio en el gobierno. Después, igual tenemos estas discusiones, Tommy, que vos escuchaste estos días, ¿no? Retenciones sí, retenciones no. Y podemos criticar también muchas de las cosas que están haciendo estos funcionarios que digo.
pero el cambio del lugar de poder me parece que es lo más destacable. Totalmente, Marcos, coincido plenamente con vos y no es un dato menor, porque obviamente el campo se hizo sentir, por supuesto, a nadie le ha gustado toda la situación que pasó, los cortes, los diferentes conflictos que en cada piquete se fueron dando, porque en uno de los comentarios que hace Alfredo en aquel momento, en esta comunicación telefónica con un periodista local, él hablaba, bueno, de una situación que había pasado en un determinado piquete donde estaban yendo a solucionar un problema que habían tenido con un camionero, bueno, diferentes cosas que no le hacía bien a nadie, obviamente, y nadie lo quería, y por eso luego de los cortes se programaba a 30 días ver si había algún cambio y después se volvía, o sea, se daba una tregua. Claro. Bueno, ¿sabés que hace poco, hablando con un dirigente, me contaba anécdotas, ¿no? Y me decía que para que ellos mismos, los que estaban más cerca, no te hablo de presidentes, ¿no? Pero los que estaban en las cúpulas de las entidades, o sea, más cerca de los dirigentes, que para ellos mismos eran muy complicados. Y me contaban anécdotas de pasar por la ruta y encontrarse con un piquete, ¿viste? En estos viajes que hace mucho la gente que está vinculada al sector agropecuario, que terminás viajando 2 de la mañana, ¿viste? Esos trayectos largos, y ellos caer, y obviamente parar para saludar, ¿viste? Porque ya que estaban, para ver qué onda, cómo venía todo, y sufrir interpelaciones muy duras, digamos, cuestionamientos muy duros por parte de aquellos productores que estaban en los piquetes, que muchas veces eran autoconvocados, la mayoría te diría yo que eran autoconvocados, que no pertenecían a alguna entidad, y les cuestionaban, ¿viste? Y alguien dijo, me parece que es muy acertado, el gobierno anterior, digo, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los Kirchner quedaron muy enojados con la mesa de enlace, ¿no? Con estos dirigentes, las cúpulas de las empresas, y alguien dijo, ahora voy, que si no hubiera estado la mesa de enlace, esto hubiera sido realmente un desmadre. O sea, la mesa de enlace realmente en muchos casos sirvió de contención y de canalizar una bronca que podría haber terminado en hechos trágicos, en hechos complicados, que por suerte no existieron. Por ahora que si tenemos que rescatar algo de esa época, es que más allá de algún incidente, no hubo hechos trágicos, o sea, no hubo muertos en la ruta por los cortes, ¿no? Eso me parece que es muy importante, y ahí creo que sí tiene un valor muy importante la mesa de enlace, que supo contener muchas broncas, y como te decía recién, muchos eran productores autoconvocados, ¿no? Totalmente, y yo creo que, como reflejaba Julio Cobos, bien decías esta semana, si él no hubiera tomado esta decisión, la cosa hubiera sido muchísimo más grave, y no hubiera terminado ahí, el productor no se hubiera quedado de brazos cruzados, y yo creo que, bueno, fue un punto y aparte, bueno, se tomó la decisión y ya después, si bien, como decía Julio, bueno, a lo mejor fue el inicio de la grieta o no sé, pero para mí sí, yo ahí coincido, para mí la grieta comienza ahí. Vos fíjate que hasta ese momento tenías a un grupo Clarín que era aliado, no sé si llamar la palabra aliado, pero que tenía cierta cercanía con el gobierno. Acordemos que un año antes de la 125, Néstor Kirchner había aprobado la fusión de Cablevisión y Fibertel, por ejemplo. O sea, lo dejaba que el grupo se consolide. A partir de la 125 empiezan las disputas, porque en un momento Clarín cambia un poco el eje y empieza a criticar duramente al gobierno. Néstor Kirchner lo toma como una traición, y bueno, y ahí empezó el tema de la ley de medios, ahí empieza 678, ahí empiezan un montón de cuestiones de crear la no sé si llamarlo liturgia, pero bueno, de crear todo el relato. Exactamente, tal cual. Del kirchnerismo mucho más fuerte de lo que era hasta ese momento. Exacto, ¿no? Como todo se relaciona con todo en nuestro país, todo tiene que ver con todo. Bueno, Marcos, bueno, muy claro, la verdad que un gusto que podamos hablar de estos temas y que nos reflejes también tu experiencia. Bueno, comentame cómo está la Expo, cómo ves las novedades, los avances que hay para este año. Mira, la verdad, a ver, una exposición que tuvimos mala suerte con el clima hasta el día de hoy. Hoy les cuento que acá en Buenos Aires hay un sol espectacular,
mucho frío, hace un ratito una sensación térmica de 2 grados, igual que nosotros los porteños lo sufrimos a esas cosas, pero bueno, hoy creo que sí va a ser un día espectacular como para que la gente vaya y explote. Y después, a ver, una muestra que es similar a la del año pasado, en un momento que sabemos que es bastante difícil para las empresas, siguieron apostando. Me parece que por ahí hay un par de empresas menos, hay empresas con stands más grandes, eso es un signo también, digamos, de una entidad que no, los dueños de la exposición, por decirlo de alguna forma, que no quieren dejar lugares vacíos, entonces lo que hacen es, si vienen un par de empresas menos, agrandamos los espacios un poquito más baratos y ocupamos lugares. Pero más allá de eso, en cantidad de animales es similar a lo del año pasado, en cantidad de empresas me parece que sí, te repito, puede haber 2 empresas más, 2 empresas menos, creo que son menos, pero bueno. Y la gran duda por lo que uno empieza a charlar con los empresarios, por ejemplo los de maquinaria, es cómo vendemos una maquinaria con el financiamiento que hay, con las tasas que hay. Muchas empresas que empiezan a apostar muy fuerte a la financiación propia, que es todo un desafío, porque después ellos se tienen que financiar en algún lado y ellos se tienen que hacer cargo de las tasas. O sea, hay financiación propia a tasas por debajo de las de mercado, estamos hablando, ¿no? Entonces la empresa ahí decide hacer esa apuesta, decir, bueno, me hago cargo yo del financiamiento, que es como hacer una rebaja, termina siendo, ¿no? Es como, en lugar de rebajarte el precio de la máquina, te la financio. Sí, hay temas de créditos en dólares, por ejemplo, una empresa que estuve hablando esta semana, no te quiero tirar el nombre porque hablé con tantas que tengo miedo de confundirme, ¿no? Me decían, nosotros sacamos financiamiento en dólares a tasa cero, que es muy interesante, por ejemplo, si vos sos un productor agrícola, que sabés que tu producto va a acompañar siempre el precio del dólar, porque siempre lo acompaña, ¿no? Entonces vos decís, bueno, un financiamiento del 0% en dólares, estoy haciendo negocio. Ahora, si vos sos un tambero, si vos sos un ganadero, que tu precio de venta obedece más al valor del producto en el mercado interno, y ahí decís, no sé si me meto en este financiamiento porque se me dispara el dólar y estoy complicado. Así que los desafíos me parece que son esos, ¿no? El tema de la falta de dinero o de un dinero muy caro, principalmente. Y después, en lo que tiene que ver con ganadería, la verdad que, las razas, todas las razas, como siempre, yo no sé cuál es el límite para la mejora de la genética, pero ves ejemplares que realmente son espectaculares, muy bien trabajados, buena cantidad de animales, así que eso, te repito, sabemos que no es una coyuntura fácil tampoco para el productor ganadero, más allá de que obviamente ahora hay todas estas perspectivas con el nuevo tipo de cambio de que las exportaciones empiecen a fraccionar toda la cadena, pero los ganaderos y los criadores en este caso siguen apostando muy, muy fuerte. Totalmente de acuerdo. Bueno, Marcos, un gustazo realmente, como bueno, ya te lo he dicho por mensaje, pero bueno, para nosotros es un gesto sumamente valorable, que bueno, que te tomes este tiempito para charlar con nosotros, una radio del interior, bueno, en el medio de tu labor, porque acabas de terminar hace un rato tu programa, y bueno, y la verdad que es muy importante, te agradezco muchísimo, y bueno, desde ya todo lo que pueda servir desde aquí, desde la ayuda que podamos hacer para vos, bueno, ni hablar que vamos a estar a disposición. No, Tommy, para mí también es un placer, ya te lo dije cuando nos fuimos en Agroactiva, ustedes son los que están en esto del periodismo agropecuario, ustedes son los que están en el frente de batalla, el que están más cerca del campo que nosotros, así que siempre estamos para hablar y para escucharlos también, así que un abrazo grande. Bueno.